queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del LP Podcast, el número 66. Mi nombre es Vicente Pulgar. Mi nombre es Javier Torres. Soy Benjamín Vergara. Soy Simón Ríos. Y mi nombre es Mateo Ludueña. Ya todos somos del octavo B y hoy día nos conlleva hablar sobre la literatura. Para empezar con este tema, ¿qué valor le tienen ustedes a la literatura? God, no sé, me divierte. ¿Les gusta leer? Sí, es divertido, mata el tiempo. A ver, Depende. la verdad, no me gusta leer todo tipo de libros porque hay libros que a veces lo encuentro muy lento. Me especializo más en ciencia ficción y aventura, pero a veces, si no, a veces viene siendo para una evaluación que a veces como que siento la presión. Si me siento libre leyendo, es una experiencia única. Imaginarse el escenario es bacán. Claro, por ejemplo, la literatura, por ejemplo, para mí es como algo que es como vital en la vida. Por ejemplo, entender lo que lees, entender lo que ves. Incluso la literatura se relaciona con la escritura. Entonces, si tú lees un buen libro, escribes bien. Sí. ¿Y para ti? Sí, también. Por ejemplo, a mí me gusta leer, pero los libros que me gustan leer son los que se desarrollan bien. Por ejemplo, a veces cuando estamos leyendo libros para el colegio no me gustan tanto, pero no porque sean malos como tal, sino porque en mi opinión personal no me gustan. Sí, el tema con los planes de lectura, por ejemplo, en este liceo, a mí me llama mucho la atención. Hay libros que uno no lee en otros colegios. Por ejemplo, Emilio Salgari. Eso yo nunca lo había visto en planes de lectura antes. Sí, Algo que decir, bueno, es que yo quiero comentar también cuando alguien se mete tanto en el libro, como que te sientes incluso como un personaje o el principal y sientes lo que como narra el libro, sientes lo que ese personaje está sintiendo, te metes demasiado en la historia, tal como si estuvieras en ella. Eso como lo encuentro algo maravilloso del libro, que a veces encuentro que incluso las adaptaciones a la película o serie se pierden. Muchas cosas que se narran muy bien en el libro, así se redactan y se detallan, a veces se pierden en como el cine. Sí. Otra cosa también que se relaciona mucho es los gustos literarios. Por ejemplo, a ver, Benja, ¿cuáles son tus gustos literarios? Drama, acción, básicamente todo. Depende de cómo sea. Lo que a mí me importa cuando leo un libro es que cómo se desarrolla el libro. Sí, porque si el libro, aunque sea lento, tiene un buen desarrollo al final, así como que no apura mucho las cosas, pero logra conectar todo al final, está bien, me gusta. Sí. Tal vez sea un poco tedioso leerlo porque es muy lento al inicio, pero siempre tienes el sentido de, qué bueno que lo leí, porque me hubiera perdido esto. Pero cuando avanzan muy rápido o cuando nunca logran llegar a una trama en sí, o cuando dejan las cosas inconclusas, ahí son libros que me gusta leer. Pero todo depende de género, cualquiera sí, pero depende de cómo sea desarrollado el libro. Claro. Bueno, eso es lo que me Es que puede ser de cualquier libro, cualquier temática, pero que esté bien desarrollado y todo eso. ¿Y tú, Simón? ¿Tu gusto? Sí, por ejemplo, con lo que decía el Benja, de que los libros se desarrollen lento y bien, hay libros que he leído que el verdadero desarrollo de la trama empieza en las últimas 20 páginas y durante 20 páginas pasa todo y se siente demasiado apurado, porque la idea de un libro es meterse en como dijo el Mateo, y ese, siendo el objetivo, no logra causarlo si se desarrolla en las últimas 20 páginas. Igual, claro, lo que tú dices también se relaciona con que a veces en algunas ediciones la gente resume mucho los libros. Entonces se pierde gran parte de la historia y todo eso. ¿Y tú, Ludueña, tus gustos? La verdad, aunque igual mencioné mis gustos, como dije, era como se especifican más en el acción y ciencia ficción. Me gusta mucho indagar en los temas de mundos mágicos y Harry Potter, en especial El Señor de los Anillos, son como sagas que amo de los libros, ya que El Señor de los Anillos le encuentro una obra de arte, así como los personajes son tan creativos que me sorprende la idea del escritor, su creatividad. Sí. Mis gustos básicamente son varios. Para mí hay que leer todos los libros, incluso los libros malos. Uno tiene que tener varios filtros. Gusto, sí. Claro. Por ejemplo, en mi casa siempre hubieron más libros que otra cosa, entonces uno siempre tiene como la accesibilidad a ver lo que quiere leer o lo que quiere ver. Y por ejemplo, ahora lo estoy leyendo
El hombre que pregunta, que es de Ramón Díaz Heterovich. Es un libro de la novela negra, que es como una novela policial, pero ambientada con un contexto. Por ejemplo, puede ser una típica historia de un crimen o un asesinato, pero que se relaciona con un tema de nuestra sociedad o incluso de nuestro país. Por ejemplo, Ramón Díaz, que es el autor, escribe como ambientado en Chile y las calles de Chile, Santiago. Hay incluso lugares del libro que aparecen, que están en la vida real. Eso es bueno. Sino porque se ambienta en Chile. Claro. Sí, como se ambienta en Chile, uno se puede sentir identificado con la historia. Y también, por ejemplo, hablando de lo que dijo el Vicente, de que desde pequeño estuvo conectado con los libros, yo podría decir algo diferente. Porque al menos en los últimos 2 años empecé a leer libros de verdad porque me gustaban. ¿Qué título? Porque antes, tipo en sexto o en kinder, en esos años alrededor, no leía nada y no me gustaban. Incluso podría decir que era lo que menos me gustaba hacer, era leer. Sí. Yo lo recuerdo. Honestamente, yo soy un punto medio entre el Simón y el Vicente, porque yo cuando chico era muy necesario que lea ciertos libros, pero no iba a leer más que otras cosas. Como, literalmente lo único que leí por los primeros 5 años de mi vida eran libros de dinosaurios. Y después de ahí pasé a cosas como datos aleatorios de la vida. Y de ahí empecé a leer más, pero como siempre empecé con dinosaurios. Y nada más que dinosaurios. Oye, yo al principio eran como con la temática de Spider-Man, de que era mi superhéroe favorito, era un vicio con Spider-Man en esa época. Me gustaban mucho los cómics, los amaba. Luego con la temática de acción me empecé a como meter más en la lectura, viendo otros como, aunque no me gustaban mucho otros libros, así libros, ya no cómics, porque encontraba a veces mucha letra. Aún así mi mamá me ayudaba para engancharme. Incluso recuerdo bonitos momentos con ella así familiares donde ella me leía. A veces estábamos así de noche, así la típica lectura nocturna que se populariza tanto, se romantiza. Son como esos bonitos recuerdos. También otra saga era Las Crónicas de Narnia. Una saga, tiene libros demasiado buenos, las Crónicas de Narnia. Muy bueno. Y también la temática de dinosaurios. Son como esas etapas que a veces van pasando, que te das cuenta como que a veces como vas creciendo, tus gustos también van creciendo, así diferentes temas así. No, yo recuerdo que una vez mi mamá me pasó como 40 libros de Condorito así a mitad de la noche porque no podía dormir y me leí todos así y tuve que pedir hasta más. No, yo igual partí con los cómics, partí con el Mampato, que era sí, muy bueno. Sí, pero no sé, como ustedes dicen, hay puntos intermedios, cada uno puede definir sus gustos y el tema, yo creo que hace mucho sentido la frase de que hay que leer libros, incluso los libros malos. Sí, porque cada uno tiene una opinión propia de un libro. Sí. Por ejemplo, hay libros que han recomendado en el colegio y que nos han hecho leer, que nos han gustado algunos y que a otros no les ha gustado para nada. Sí. Por ejemplo, el último libro que vimos, que era Los Tigres de la Malasia, a mí me gustó en lo personal, sí. Pero después cuando preguntaba en el curso hay gente a la que no le gustaba para nada. Lo mismo también cuando pusieron ese de Si tú me miras. Ese era un libro de amor y mucha gente lo repudió con ganas. Sí, no sé, tenía como un desarrollo raro y con los dos puntos de vista como que me confundí mucho con lo que pasó en cierto punto porque no sé, era... Pero el tema con Los Tigres de la Malasia es que el libro real de Emilio Salgari es como así. Sí. Entonces, y lo peor es que está en mi casa. Entonces, como que incluso, por ejemplo, hay frases que dicen el barco pasó por la noche en una noche estrellada con el agua turbulenta, y en el libro así como resumido dice el barco pasó. Sí, o incluso siento que al ser un libro así, lo más probable es que haya partes que al quitarse arruinen la continuidad. Porque el libro empezaba en una de las dos versiones que tenía, empezaba con el barco encallado en un sitio. Sí, y con personajes principales diferentes. Sí, ese también me pasó. Por eso tenía dos versiones distintas del libro, porque hay una en la que un personaje principal era y en la otra había otro. Sí. Las dos eran como dos historias completamente distintas. ¿Qué tienes ahí, Benja? No sé, este es uno de los libros que me gustan. Este es como uno de los... Estilo manga. Sí, es un manga que leo. Honestamente, no lo recomendaría mucho por el hecho de que esto es de una saga. Así que si te lo lees este primero, te arruinas todo lo demás, porque es que mucha gente toma como esta parte de la saga como la parte más alta que llega al creador, y después de eso es como no tiene nada que llegue al tal punto. Por lo cual es como recomendable empezar desde las anteriores partes, porque si no te arruinas como toda la experiencia.
Pero bueno, tarda sí. 3 tomos en empezar, como que la historia cunda así como, hostia, está pasando esto, hostia, es una buena historia. Porque la primera es como una introducción de los personajes y una ambientalización de lo que está pasando. Y después llegas como, es como todo el desarrollo. Sí, al principio un poco lento igual. Sí. Es lento el primer tomo, el segundo es como más una introducción y un desarrollo pequeño de todos los personajes. Tercero es como la trama principal de todo lo que va a pasar. Y el cuarto ahí Y ahí empieza... se va desarrollando toda la acción y sí. Sí, no. ¿Qué están leyendo ustedes ahora mismo? En esta época. Además de coleccionar esto, no sé, leo libros que me interesen o que parezcan interesantes. Yo, por mi parte, El Príncipe Mestizo, el del Harry Potter. Ese es de la saga mi libro favorito. Así, El Príncipe Mestizo me encanta mucho por el trasfondo que tiene con el personaje de Snape. Y yo ahora no me estoy leyendo como ningún libro en específico, pero como en las vacaciones me voy a leer como un libro que se llama como Pera y Manzana, algo así, que te enseña como a financiar y controlar la plata. ¿Tú, Simón? Sí, yo ahora mismo, en este año, me estaba empezando a leer una saga de libros que se llaman Dune, que son de un autor que no alcanzó a terminar la saga, pero después de morir, su hijo y su esposa tuvieron que terminar los libros, porque eran tantos y era una saga tan extensa y tan compleja que no podía terminarla en su tiempo de vida. Son como guatones los libros del Doom. Así. Sí. Yo vi que trajiste la versión de bolsillo y era como 500 páginas comprimido en algo así. Eran 600. 600 páginas. 600 Sí. páginas. Era como, por contexto, eran 600 páginas en esto. Era como así, un poco más corto y un poco más gordo. Así. Y Era como- alguien se la arregló para meterse en el bolsillo o intentaron, parece. Sí, Sí. siempre me reía cuando estábamos en medio de clase y el Simón había terminado de hacer todo y sacaba de repente el Dune. Sí, se ponía a leer así. Sí. Yo- Cuando yo lo estaba leyendo en clases, me leía así. Un día llegué a leer 100 páginas en el colegio. Y después en mi casa me leí otras 50. Bueno, mejor leer que usar el celular en clase. Sí, honestamente. No, ya, yo estoy leyendo además de esto, que es como una saga, tiene como 16 libros. El otro que es el Quererte no es solo cuestión de suerte, que también es guatón. Como que siempre estoy ocupado con libros. Delante me había leído el Orgullo y Prejuicio, que no sé, tan bueno. Sí, por ejemplo, lo de leer libros también ayuda a la comprensión lectora en las pruebas, porque desde que empecé a leer libros mi comprensión mejoró mucho. Porque en los años... Igual no hay que leer solo por las pruebas, incluso sirve leer, Pero- no es algo que sobra. Sí, pero es una ventaja. Claro. Es algo, además del gusto de leer libros, es algo en lo que te puede ayudar. Sea lo que sea, como leer y así practicar la comprensión lectora y todo. Trae como un enriquecimiento. ¿Qué opinan ustedes sobre la literatura, de la constancia que tiene la gente hoy en día en leer? O por ejemplo, la capacidad que tienen de leer, la comprensión lectora, qué sé yo. Que hay algunos puntos en los cuales falla dependiendo del libro, porque hay mucha gente que lee las cosas pero las lee de manera superficial, así como no trata de entender el verdadero desarrollo del libro, porque hay veces que el libro te da un desarrollo, pero detrás de ese desarrollo hay otro desarrollo que explica el personaje en sí. Pero mucha gente se salta, no se lee esa parte y se salta lo normal y saca conclusiones de eso. Y es como algo que te deja como, hostia, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿no le dieron una releída o trataron de entender ciertos puntos? Sí. Porque después uno se lo lee de nuevo y se da cuenta que todo cuadra y todo te da un segundo perspectiva del personaje. Contexto de... Sí, el contexto del personaje, pero la gente se lo salta o simplemente no lo lee muy bien. Yo encuentro de que a veces se ha perdido igual la literatura, Sí. se ha perdido como la gente la constancia de leer Incluso por la los tecnología. Y no encuentro que la tecnología tenga un punto malo, ya que igual ayuda harto, pero tampoco me gusta que se haya perdido porque son experiencias, en mi caso, muy maravillosas la de leer un libro que en verdad te guste. Y algo que también, que a veces pasa y un poco lamentable, es cuando tienes que leer un libro para el colegio. En estos casos lo que pasa es de que te sientes como presionado por avanzar rápido, por tener que terminarlo, así, y tampoco te engancha. Y yo encuentro que lo mejor del libro es como sentirse en el libro. Y eso se pierde a veces en esos casos así. Incluso hay otra atracción por leer ahora. Mucha gente lee libros solo porque el plan de lectura del colegio y tiene que hacer las pruebas. Sí. Está como incluso menospreciado un poco. Y eso incluso, y la lectura y la literatura siempre va a servir en algo.
Sí, y aunque yo creo que se desprecie, no creo que sea tanto por el libro en general, sino porque como uno lo lee por el plan de lectura, a veces lo suele leer desde el teléfono. Y al leer desde el teléfono, yo creo que uno no consigue esa inmersión en el libro. Verdad. Yo no puedo leer libros en esos PPT que manda la profe, no. Yo me encuentro incómodo leer por sí. Yo tampoco, me duelen los ojos. Sí, a mí igual, pasa. Sí. Ya, 5 minutos. Ya, sí, eso. Sí, no Aunque sé. antes, una preguntita rápida. ¿Cuál es como su libro favorito de los que han leído? ¿De cuáles? ¿De la vida o de...? Sí, de la vida. Este. ¿Ese? Sí. El mío, Corazón de Tinta, que fue del plan de lectura, pero como que lo entendí todo. Fue... Ese Y libro además fue- igual es grande. Igual. Ese libro fue un infierno, me lo tuve que leer en una semana. Sí, mi libro favorito ahora es Dune, que me lo leí este año en clases. Mientras en los tiempos muertos aprovechaba y sacaba el libro y aprovechaba de leer. No, yo no sé, no me podría decidir. Podría ser el Mampato, algún libro de esta saga. No sé, hay varios. El mío, por lo menos, es como un libro así de literatura infantil, pero que igual me hizo llorar ya que yo soy muy, pero muy emotivo. Sería La abuela gánster. Así, una historia entretenida, en mi caso bastante entretenida, con un autor de origen así, creo que era inglés, pero buena la historia. Por lo menos a mí me hizo llorar. Así que eso sería, ¿no? Por ahora. Sí, no sé. Pasaron 5 minutos. Me di cuenta de que nunca expliqué de qué trata el libro que dije que es mi favorito. Pero Sí. básicamente la historia es simple. Trata sobre un hombre llamado Johnny Joestar, ¿ya? O Jonathan, pero le dicen Johnny porque, no sé, es como medio enano, ¿ya? El tema es que el cabrón era un hockey, ¿ya? O sea, iba a caballos, ¿ya? Todo esto pasa en 1890. Hasta que en un punto, él insulta a una persona, le disparan, queda parapléjico. Dios mío. Sí, ¿De verdad quería explicar toda la historia? No, Es pero un es poco como- largo, venga, tío, sí, me es como explicaste la y introducción te básica de la demoras. historia, ¿ya? Pero básicamente después de esto se nos muestra los puntos de vista de Johnny tratando de como aprender a volver a caminar en su vida, porque su vida quedó parada en el punto en el cual le dispararon, toda su vida se cayó. Pasaron muchas cosas en su vida que lo dejaron bien abajo, pero muy abajo, ¿ya? Y después de eso se nos muestra como a base de un evento que pasa, que se conoce como una carrera gigante entre todos Estados Unidos. Él va aprendiendo cómo avanzar emocionalmente y dejar atrás todo lo que lo pasa y todo lo que pesa en su alma, sobre tanto sus errores en el pasado como lo que lo llevó a este punto y cómo él percibe a otras personas y cómo se percibe a sí mismo. Llegando así a un final en el cual él se acepta a sí mismo y decide es lo que pasó, pero puedo seguir avanzando, no hay razón Sí. por la cual quedarme atrás. Está bien, sí. Yo nunca o sea, yo no tengo buena experiencia con los mangas, por ejemplo. El único manga que me he leído fue uno de Yu-Gi-Oh! Que no, yo fue mi infancia. Sí. ¿Por qué insultas eso? Entonces, creo que esta sería como la primera parte, ¿no? No, sí. 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 Bueno, fue un gusto conversar, me Sí, gustó no, harto. La primera parte no se acaba. Pues. Sí, sí sé, pero aún así fue bacán igual la experiencia de esta conversación. Sí, Sí, está se bueno. pasó el tiempo volando, honestamente. Sí, sí, sí. Sí, pasó rápido. Ah, bueno, Chao, adiós. nos vemos. Nos vemos. Te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast. Te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast. Ya, hola, estamos de vuelta. Habíamos dicho que en este bloque íbamos a hablar sobre planes de lectura y opiniones. Sobre este liceo. Y quizás lo que has leído en toda la vida. Sí, básicamente los libros que hemos leído en el liceo, los que nos han recomendado y qué opinamos sobre ellos, cambios que podrían hacer, cosas de ese tipo. Benjamín Vergara, tú que llegaste este año, ¿qué opinas de los planes de lectura? Está mejor que mi antiguo colegio, honestamente. En mi antiguo colegio me hicieron leer en todo el año 3 libros y eran como de 50 páginas cada uno. Y me hicieron ver 1 hora y también me hicieron ver la peor adaptación de Romeo y Julieta posible. Eran como el libro original de Romeo y Julieta, no sé cuántas páginas tiene, pero el que nos hicieron leer tenía como 100. Sí. Era muy resumido, pero al punto en el cual uno decía, ¿qué está pasando? Porque se saltaban de escenas a escenas como
pasaban de Romeo y Julieta hablando hasta como Romeo y Julieta siendo perseguidos por la familia y todo eso, ¿no? Ni siquiera me logré terminar de leer ese libro porque la adaptación era tan mala que quedé como, ¿qué estoy leyendo? No hace sentido. ¿Y tú, Javi? Nada, yo digo que es muy bueno casi el plan de lectura de este colegio porque en mi anterior colegio nos hacían leer como un libro cada semestre. O sea, era muy poco. Simón. Sí, por ejemplo, lo que me gusta con estos planes de lectura es que no son porque sí. A lo que me refiero es que son opiniones personales, son a gente que le gusta, podría llegar y decirle a la profesora que arma los planes de lectura y decir, este libro me gustó, pero pienso que podría añadirlo al plan de lectura. Entonces no es como algo que añadan porque sí, sino que son a gente que le gustó, podría pensar que a los demás les pueden gustar. ¿Y tú, Ludoña? Y bueno, yo también llegué este año y la verdad me gustó mucho porque los libros que me tocó leer no son tampoco demasiado largos y eso lo hace cómodo, ya que tampoco es tanto saturación de páginas. Y bueno, en mi otro colegio era menor cantidad de libros y algunos la verdad no enganché tanto. Esto me lo encuentro que eran más, no sé, los de Poveda me hicieron como conectarme más con el libro. Así que igual me gusta mucho el plan de lectura acá. Sí, o sea, indudablemente aquí te hacen leer más, te hacen leer mejores cosas y como que las pruebas de lectura son mucho más diferentes. El formato que, por ejemplo, da la profe de lenguaje es como muy... pega con el libro, por ejemplo. Como más de opinión. Sí, y además los libros son buenos. O sea, yo lo repito, nunca había visto un colegio que diera libros así. El de Emilio Salgari, el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ese que vimos, Que era muy bueno. Que además de ser buenos, son libros que ayudan a la comprensión en las unidades de lectura que pasamos en lenguaje. Son libros que van acordes a cada unidad. Por ejemplo, cuando pasamos la unidad de misterio, vimos el Kike H. Kike H. En la unidad de cuando pasamos al romanticismo vimos Si tú me miras, tú me miras. Voy horrible con nombres, lo siento. O el... Sí, o Cuando vimos la unidad de terror que vimos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O también el prohibido entrar. Sí. No sé, yo creo que los planes de lectura están como diseñados no solo para que tú leas, sino para que infieras y tengas como un contexto de las unidades que están pasando en el lenguaje. Sí. También como que se relacionen, no solo porque tengas que leer y tengas que dar una prueba, sino que te promueva para leer. Sí, es como, mira, tenemos todos estos géneros, te vamos dando estos libros, si te gusta este género, te sigues viendo libros parecidos de este género del mismo autor, pero si no te gusta, pasas al siguiente. Sí. Como así, es como ver qué géneros te gustan, qué géneros no te gustan, qué autores te gustan, qué autores no te gustan, qué tipos de versiones del mismo libro no te gustan y qué otras versiones te gustan. Porque como yo dije de Romeo y Julieta, esa adaptación no me gustó, pero probablemente haber sido lo original me hubiera gustado porque probablemente hubiera ido a su propio paso, no a ese paso tan apurado que era de esa versión. Por eso, todo depende de cómo, si te gusta este autor, tienes aquí más temas de este autor o puedes ver más temas de este autor, así dependiendo con todo eso. Bueno, a mí me gusta mucho el sentido de que los libros están tan ligados con la unidad, porque en mi otro colegio, aunque aún así estaba con la unidad, claramente, pero aún así como que entiendo como que se dispersan a otro camino. En cambio acá como que con leer el libro entiendo más incluso de la unidad, como cuando la profe dice algo yo, a eso se refería, veo como de mi propia forma la unidad, la entiendo de mi manera, por así decirlo. Sí, también lo bueno de los libros y de los planes de libros que hacen en los colegios es que para muchas personas son el primer acercamiento que tienen a la literatura. Sí. Por ejemplo, en mi caso, el primer acercamiento que tuve fueron los planes de lectura. Y ya desde el año pasado y el año antepasado me empezaron a gustar y empecé a leer por mi propia cuenta. Sí, yo creo. Incluso si tú no lees o incluso lees, puedes encontrar como tus propios gustos en los planes de lectura, porque esa es la idea, incentivar a leer, lectura constante y algo que siempre va a servir. Sí. Ya. ¿Eso? Bueno, en la biblioteca.
Ahí hay una cierto. cantidad de Sí. libros. Sí, esa cuestión de que uno tiene. Todos los jueves vamos a la biblioteca, Sí. leemos un libro y Sí, tenemos que hacer un muy bueno. resumen. Me Eso gustó yo lo mucho encuentro. eso. Sí, Es eso es muy muy bueno. bueno porque Sí. no tenemos que estar apegados a tener que leer un libro para que nos den una nota o cualquier cosa, sino que leemos el libro, busquemos un libro que nos gusta, lo leemos, lo entendemos y si queremos a la siguiente clase lo seguimos leyendo. O incluso leer cualquier libro que Sí, te encontráis, agarráis algo y revisáis las páginas y después escribís. A mí lo que me pasa es que a veces el lenguaje o en general porque me acostó tarde estoy cansado. Así que pensar en escribir mucha materia me agobia. Pero los jueves es como se siente muy bacán ir a la biblioteca, tomar un libro que en verdad me llama la atención y leerlo. Y luego hacer un resumen de eso. O incluso mi misma opinión del libro. Me gusta harto por lo menos lo de los jueves, una idea de que no estaba en mi otro colegio y que debería tenerlo como otros colegios también en cuenta. Sí, porque como que te incentivizan a leer. Sí. Te dicen, mira, aquí tienes toda la biblioteca, busca un libro, léelo, resúmelo y ve si te gustó o si no te gustó, para seguir leyéndolo o para seguir buscando temas de este mismo género. Y además Sí. no hay como la presión de Una nota. hay que terminarlo, no, sí, es como leerlo, si no te gusta, vaya a otro, no, es como sin presión. Y hasta donde llegues, si la Sí. idea es que encuentres como libros bacanes o que encuentres libros malos y tengas como una especie de filtro con lo que estés leyendo. ¿no? Sí. Sí, además lo bueno de esto, además de poder leer lo que uno quiera, es que también al tener que resumir lo que leímos, nos obliga a tener que entender ese libro Claro. y al poder sintetizarlo, ayuda a esa habilidad, que es una habilidad que ayuda en general a la vida, poder sintetizar lo que uno lee y lo que uno entiende. Sí. Bueno, eso sería, ¿no? Sí, estamos bien. Publicidad. Suscríbanse al podcast, a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar en Spotify, en LPP Podcast Liceo San Pedro Poveda. Y sigan y vean otros podcasts que también están muy buenos. Y muy ¿Ok? interesantes. Sí. Chao. Así que chao. Nos vemos. Adiós. ¡Estamos en un podcast! Chao, nos vemos. Te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast.